Bien, pues seguimos hablando de EduQuality y ahora vamos a hablar con Amparo Ruiz, que en este caso es la responsable, o sea, la responsable de lo que ocurre aquí en Sevilla con esta forma de entender la educación, que es, por un lado, familias que recogen, familias que adoptan, entre comillas, para que sus niños aprendan, y concretamente lo hacen desde una profesión también muy concreta, que son educadoras sociales, ¿no? ¿Qué es una educadora social? Es que me parecía muy interesante cuando conocí el proyecto, quería unirme a él porque ya tenemos la mayoría de educadoras sociales, trabajamos en contextos, digamos, de zonas vulnerables o desfavorecidas de Sevilla. Yo originariamente soy de Córdoba, pero me llevo ya como 14 años viviendo en Sevilla, por eso considero que es muy importante cuando llegas a algún sitio poder integrarte dentro de la comunidad, de la cultura de ese sitio. Pues como decía, las educadoras sociales solemos enfocarnos en espacios donde trabajamos diferentes tipos de competencias. Nos movemos mucho en los ámbitos no formales, se hace también educación en calle, puede tener muchas vías y puedes trabajar con colectivos que se consideran que tienen más difícil, por ejemplo, inserción laboral, ¿no? Con personas de diferentes etnias, de diferentes orígenes culturales, de diferentes países. Entonces, cuando yo conocí el proyecto, fue como abrir un poco más la dimensión de la educación a otros ámbitos donde podía trabajar una educadora social, es decir, ¿dónde aprendemos? O sea, cuando hablamos de socialización, ¿dónde aprendemos todo lo que nosotros vamos adquiriendo a lo largo de toda la vida? Lo aprendemos en los contextos formales, de la educación formal, que pueden ser los colegios, los institutos, las universidades, pero luego lo aprendemos en la calle, lo aprendemos con nuestras unidades familiares, lo aprendemos con nuestro grupo de iguales. Entonces, de repente, con el proyecto de EduQuality se abre la posibilidad de gestionar nuestras propias competencias y emociones dentro de la unidad familiar al relacionarnos con una cultura diferente. Luego también creo que ayudaría mucho a naturalizar el hecho de que el mundo cada vez es más intercultural y más diverso. Globalizado, sí. Claro, hay una globalización y las personas, mismamente Sevilla es ejemplo de ello, ¿no? Yo vengo de cerca, pero yo aquí me relaciono con gente de diferentes partes de España y de diferentes países, ¿no? Que vienen movidos a lo mejor por intereses culturales, por empleo. Entonces me parecía muy interesante abrir también Andalucía, Sevilla, porque luego cada lugar tiene su propia idiosincrasia, ¿no? Y cada familia anfitriona tiene, dentro de los códigos generales, tiene sus propios códigos de valores. Entonces me parecía muy interesante que una familia que acoge a una persona que está en plena ebullición por la edad, que suelen ser jóvenes de 15 a 17 o 18 años, digamos que son como esponjas, entonces están muy abiertos a tener esa experiencia que le pueda transmitir esa familia a través del conocimiento de eso, de la cultura, de qué valores aquí a lo mejor se ponen más énfasis en unos valores que en otros, y trabajaría mucho el tema de los prejuicios y de los estereotipos, porque a mí me parece interesante cuando las personas llegan a Sevilla. He oído mucho ese comentario, ¿no? Me relaciono con gente de diferentes partes y sienten que Sevilla es como abierta y jovial, pero luego en los círculos es un poco cerrada, es un poco difícil. No sabemos si esto es un estereotipo o un tópico, pero sería muy interesante que las familias sevillanas demostraran que efectivamente no es así, que no acogemos solamente a un turista que viene y consume de nuestra cultura, servicios, sino que también tenemos la capacidad de convivir, que es muy interesante. Yo creo, Amparo, que no es que sea una ciudad difícil, creo que es una ciudad a que le cuesta un poco modernizarse en sus estructuras mentales, porque lo que está diciendo lo entiendo. O sea, yo tuviera un hijo ahora en esta edad, pues diría, oye, pues mira, a mí me interesa que mi hijo vaya a un sitio de eso, a una buena casa, las casas están informadas, sabemos dónde van a ir. O sea, esto no es que van a ir, sale a sorteo y se vea a cualquier casa, ¿no? Sino que ya sabéis exactamente dónde va a ir. Los padres, digamos, entre comillas, que lo van a adoptar culturalmente, están ahí con caras, con apellidos, con domicilio, saben como un hotel donde van a dormir, sí, saben el entorno que van a tener, saben los colegios que están cercanos, o sea que hay mucha información. Yo creo que muchas veces Sevilla, por ese mimetismo y por ese
ancestro que tiene cultural de que la familia es muy unida y está muy metida dentro de la casa y hay con mucha disciplina en las teorías, ¿no? Después las prácticas a lo mejor ya están más abiertas, ¿no? Yo creo que hay una generación nueva que sí puede estar abierta a esto. Yo creo que hay que darle a lo mejor cercanía, visibilidad, hablar con esta gente, y yo creo que este proyecto tiene muchas posibilidades, te lo digo, y aquí en Sevilla mucho más, ¿eh? O sea, lo mejor que ir a sitios más determinados, a lo mejor tiene que irte a Los Remedios, a lo mejor tiene que hacerlo en el Nervión, a lo mejor tiene que hacerlo en la parte de Ramón y Cajal, o hacerlo en la parte de La Boaira. ¿Por qué? Porque son estereotipos de gente que han viajado con sus hijos al extranjero, entienden esto mucho mejor, porque que no ha ido nunca, además, es más, os voy a poner en contacto para que hagamos también una presentación vuestra con la Fundación Emanuela Carrasco, que es de etnia gitana. Estamos hablando de gente preparadísima, estamos hablando ya de las nuevas generaciones que son médicos, abogados, arquitectos, ingenieros, que no estamos hablando de gente que cantan simplemente, sino que además contribuyen a la sociedad, y que también pueden estar abiertos a esta experiencia, porque son gente muy moderna y además gente totalmente encantadora con las que se puede convivir, se puede estar, ¿no? Yo creo que todo esto es cuestión de aperturar cosas y de imaginación, ¿no, Amparo? Yo veo más como la apertura de mente, que no tiene tanto que ver ni con la edad, ni incluso con haber tenido la oportunidad de tener esas experiencias tan interesantes, porque es verdad que hay personas que quizá porque no han podido viajar fuera, ahora esto es una oportunidad de poder recibir pues todo lo que supone una persona con todo lo que conlleva de su cultura y de su origen, ¿no? Y luego también yo lo que me planteaba desde la educación social es cómo tú contribuyes al futuro, es decir, tú estás formando. Ya digo que toda la educación no está dentro de las escuelas o de los centros educativos, pero tú estás formando a los jóvenes del futuro, tú estás formando a la Europa del futuro. Nosotros también observo, ¿no?, que hay cierta juvenofobia ahora con todos estos temas de si nos saltamos o no nos saltamos las medidas frente al COVID. Sí. Y realmente los jóvenes son muy diversos y hacen muchísimas cosas, y hay muchos que están muy implicados socialmente, porque yo lo he podido comprobar. Hay gente que hace voluntariado, hay gente que se preocupa, hay gente que escribe, hay gente que compone, que crea. Entonces parece que muchas veces, esto lo digo desde, un poco por ser abogado del diablo, ¿no? Se presenta a lo mejor en los medios una imagen de la juventud como una juventud que infringe normas, cuando hay una juventud estupenda que quiere conocer, que quiere aprender. Y bueno, de hecho los chavales que vienen yo creo que son muy valientes, porque con esas edades, que sus padres evidentemente los autorizan, pero que vienen a un contexto que no es el suyo y se adecúan a una familia. Claro, ¿qué supone eso? Que la familia que lo recibe está educando a esos jóvenes. Si tiene la suerte de que encima tenga un joven en su casa, también está educando indirectamente al suyo, porque se nos ha dado situaciones en las que nosotros hemos trabajado con la familia el tema de los valores o el tema del reparto del trabajo, porque se ha planteado situaciones en que la madre manifestaba, pero ¿cómo le voy a decir yo que recoja el plato de la comida después de comer si yo no se lo digo a mi hijo? Digo, mira qué buena oportunidad para trabajar el reparto de las tareas en casa. Entonces de repente puede inyectar cosas. Eso ya está a la orden, ¿eh? O sea, hoy los nuevos papás limpian el culete de los niños. Hombre, claro, ponerle... claro. Eso se ve perfectamente. Pues oye, todavía hay casas. Yo lo he visto. Todavía hay casas que no hay esa proactividad. Entonces de repente es introducir un elemento nuevo, ¿no? Que puede distorsionar y que crea ese cambio. Yo creo que también otro lugar donde podría ser también un vivero también de posibilidades para vosotros, puede ser las hermandades. Las hermandades tienen una acción cultural donde hay jóvenes voluntarios con un nivel importante, con un compromiso social importante, con ganas también de ver el mundo, y a lo mejor económicamente por lo mejor no se le ha planteado la posibilidad de que prácticamente a coste cero vaya intercambiado unos por otros, o simplemente vayan y no estén. Yo creo que ahí estamos hablando de un ámbito entre la gente entre 15, 18 y 20 años, que yo creo que son gente muy abierta de mente, son gente además con un grado de inserción social, son gente además con un colectivo que siempre están apuntando a ayudar a los demás, y yo creo que esto es una autoayuda, ¿no? En el momento de que tú tengas la posibilidad de estar conviviendo en una familia, estar no solamente conviviendo, estar conociendo una nueva cultura, nuevas tradiciones, nuevas formas de entender los conceptos,
cómo son las fiestas de un pueblo, cómo se vive la religiosidad desde cualquier tipo del ámbito social, ya sea protestante, sea católico, o sea anglicano, y en un momento determinado puede tener muchas posibilidades de ver cosas diversas. Y si no, bueno, desde la convicción, sí, a nadie si vamos a China, no quiere decir que vamos a ser budistas, o a India porque entremos en un templo budista, vamos a verlo porque lo vemos, ¿no? O sea, no hay más decisión. Pues yo creo, Amparo, que si ya seguimos hablando y buscamos combinaciones, sobre todo para que haya quórum donde podéis explicar ustedes vuestras cosas, porque el problema es el quórum. La idea está clara, el concepto está claro y la evaluación está clara, ¿no? Pues vamos a ver lo que podemos hacer nosotros en ayudarnos y ayudaros para que esto sea comprensible y sobre todo llegue a muchísima gente que son los colectivos o los particulares que ustedes hay detrás. Sí. Pues, ¿qué dice a los padres? ¿Qué le vas a decir a los padres? Bueno, pues nada, que me encantaría conocerlos, porque personalmente iría a conocerlos, explicarle todas las dudas que tuvieran, que se animaran, porque es una experiencia, yo creo que bastante innovadora y bueno, y muy enriquecedora, y que están contribuyendo al bien común, que es una cosa de la que no se hable muchas veces. El que haya una armonía entre países y el que haya una buena gestión de la diversidad y de la multiculturalidad depende de nosotros en primera persona y desde nuestra familia. Entonces, bueno, que se animen a participar. Por eso le doy las gracias a Amparo Ruiz, en este caso responsable de Dudegar Quality aquí en Sevilla, y que será su cara la que veremos junto con la de Verónica también, cuando se hagan presentaciones, porque yo creo que esto es mucho más de hacer una presentación conjunta que de individualismo, porque a veces que estamos como los mormones, confesando uno a uno, y yo creo que eso no conduce a nada. Yo, como director de marketing que está muchos años, entiendo que una parte colectiva es donde hay muchas opiniones, donde van a salir muchas cosas, y es más fácil entenderse. Y donde nos planteen dudas y nosotros le hablemos de experiencias concretas, porque claro, esto así contado queda como una narración plana, pero en persona, si ya te mostramos, bueno, en nuestra página web, como ha dicho antes la compañera, pues pueden ver las experiencias in situ, porque ya lo cuentan la familia, lo cuentan los alumnos que han venido. Sí, rotularemos algún teléfono para que la gente se ponga en contacto, porque la gente quiere hablar con alguien. Pero que pregunten todas sus dudas, que estamos abiertos a responderlo todo. Pues muchas gracias, Amparo, por estar con nosotros. Un saludo cordial. Gracias.